Buenos días, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa, La Costumbre, un programa de 16 años en el aire. Los domingos de 10 a 11 de la mañana por este canal 27 RNN. Hoy tendremos un programa especialísimo, súper importante, porque tenemos un invitado internacional, un invitado que nos los agenció Roberto Argüello. Tenemos en el programa a César Cañedo Argüelles, que es el CEO de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de la Infraestructura, CIFI. Buenos días, César. Buenos días, Jairo. Buenos días, Roberto. Buenos días, Luis Manuel. Buenos días, Ezequiel. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. La verdad que sí que es un honor tener a César aquí y, por supuesto, hablar con los demás compañeros. Yo creo que yo he sido el único que hago programa de vez en cuando desde lugares diferentes porque me toca. Pero bueno, y qué bendición tener a este equipo completo hoy. Tenía días el señor Ezequiel, que no tenía el equipo completo, el señor Piantini, yo sé que está por ahí. Bueno, muy buenos días, César, bienvenido a tu programa. Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días, Jairón, que siempre anda en el carro. Y muy buenos días, Ezequiel. Y buenos días, pueblo dominicano. Que Dios me los bendiga y me lo protege de esta desgracia que se llama COVID. Roberto, te dejo a ti la presentación formal de César Cañedo. Muchísimas gracias, Ezequiel, y buenos días, pueblo dominicano, Jairón y Ezequiel. Yo les agradezco a los tres la oportunidad que me dan de presentar a una persona que solo el bien le hace a Latinoamérica. Yo tengo desde de conocer a CIFI desde su fundación, porque tengo un gran amigo que se llama Erasmo González Holman, que al igual que César Cañedo Argüelles, es fundador de CIFI. Cuando en Latinoamérica se habla de infraestructura y se habla de un banquero de infraestructura, se habla de César, ¿verdad? Y como el otro día tuvimos en el programa a Sigmund Freud, que es la persona encargada de las alianzas públicas privadas de un gobierno dominicano en el cual yo tengo la mayor esperanza, dado quién es el presidente actual. Entonces, les sugería a ustedes que invitaran a César Cañedo. Yo quisiera decirle a César lo siguiente, César, este es un programa que es requerido si eres empresario y te gustan los negocios. Es el programa número 1 de República Dominicana que informa sobre temas económicos que son muy relevantes al país. Ezequiel y Luis Manuel y Jairón son personas súper conocidas, súper amables. Yo he tenido el gusto de estar trabajando con ellos. A ustedes tres les digo que César Cañedo Argüelles maneja una institución cuyos accionistas están múltiples gobiernos, como es el gobierno de Noruega. Ya nosotros en el programa estuvimos a Javier Escorriola, que es el director general de Norfund para Latinoamérica, y él habló casualmente de la inversión que tiene el gobierno noruego. Pero también hay bancos supremamente importantes, como está el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y también en este programa tuvimos al presidente del del BESIE, ¿verdad? El señor Dante Mossi. Entonces, yo pudiera leer hojas y hojas de resumen de César, pero no lo voy a hacer, sino que te voy a sumarizar la calidad de persona que es. Todo su equipo lo admira y lo quiere. CIFI es la institución referente en Latinoamérica en temas de infraestructura. Su reputación está íntegra y una cosa impresionante en el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BESIE, todas las multilaterales europeas. Él es accionista también de CIFI, ¿verdad? Entonces yo voy a dejar de que, dado a mi cercanía y como mi corazón, y además que nosotros en CEO Advisors hemos hecho mucho negocio en CIFI, yo, Ezequiel, Jairón y Luis Manuel lo voy a dejar en manos de una persona extraordinaria que sé que puede hacer muchísimo en Dominicana. Así es que con eso, adelante ustedes. César, yo creo que nos corresponde hacerte la primera pregunta. ¿Qué es la Corporación Interamericana para el Financiamiento de la Infraestructura? ¿Y dónde está para nuestros amigos de Agenda
¿dónde está ubicada la sede principal de CIFI? Muchas gracias, Ezequiel, y bueno, gracias, Roberto, por esa presentación y por ese cariño a nuestro amigo común Erasmo, y buenos días a todo el pueblo dominicano. Ezequiel, CIFI es una institución financiera no bancaria. ¿Eso qué significa? Que no tomamos depósitos del público y que nos dedicamos solo a una cosa, que es financiar proyectos de infraestructura en Latinoamérica y el Caribe. Eso es CIFI. Nosotros nacemos en Estados Unidos, en la ciudad de Washington. Y como bien decía Roberto, precisamente nacemos en Washington por la cercanía a el Banco Mundial, la IFC, el Banco Interamericano, que eran y son actores fundamentales en el dinamismo de la economía latinoamericana. Y nacemos en Washington para estar cerca de ellos, próximos y trabajando de la mano de ellos. ¿Y cuál es su estructura accionaria entonces si no cogen dinero de público? Como no cogen depósito, de algún lado salen los fondos. Exacto. Nosotros tenemos un grupo accionarial que hizo una aportación inicial al capital social de CIFI y luego nosotros levantamos dinero del mercado. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿quiénes son los accionistas de CIFI? Bueno, algo adelantaba Roberto, es muy interesante. De hecho, yo creo que es una de las características y factores claves de éxito de CIFI, donde cohabitamos distintos grupos accionariales. Tenemos, por un lado, los fondos de inversión del gobierno de Noruega y Finlandia que invierten en países emergentes a través de sus brazos como son Norfund y Finnfund. Ellos tienen el 40% de CIFI. Luego tenemos otro 20% en manos de organismos multilaterales, como es el BECI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, y el Banco de Desarrollo del Caribe. Y luego tenemos dos instituciones del sector privado financiero, como es el Grupo Pichincha, que es el primer banco privado en Ecuador, y Caixa Geral, que es una entidad financiera portuguesa por su fuerte relación con Brasil. Y finalmente el equipo, con lo cual cohabitamos fondos nórdicos, organismos multilaterales, banca privada y equipo. Bien. Bueno, interesante. Bueno, hay varias preguntas que me surgen ahora mismo. Sí, sí. Y ciertamente que por la composición accionaria nos damos cuenta de que es una institución pues bastante interesante, porque preguntaría uno, ¿por qué ir a CIFI a financiar un proyecto? ¿Cómo se presenta el proyecto? ¿Cómo acceder a CIFI? Y además, ¿cuáles son los requisitos, verdad, que CIFI le pide a un proyecto para financiar? Eran como tres preguntas, perdón. Bueno, Jairo, eso va mucho ligado a la filosofía de inversión de CIFI, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra filosofía al final de inversión? Y nosotros tenemos una filosofía muy clara. Tenemos una filosofía de inversión responsable, de gran impacto y que apoye el bienestar de la población de la región latinoamericana. Y para nosotros esa filosofía de inversión la llevas a proyectos de infraestructura y al final son proyectos de una infraestructura crítica que aportan ese valor al bienestar social y que además tienen que ser obviamente viables desde un punto de vista técnico, económico, financiero, social, medioambiental, de impacto, sostenible. Esa es nuestra filosofía de inversión. ¿Okay? ¿Y cómo acceder a CIFI? Bueno, muy sencillo, porque al final nosotros somos un jugador muy activo, tenemos nuestro propio equipo de originación que está siempre en contacto con el mercado, somos actores en conferencias, seminarios, la oficina central está ahora en la ciudad de Panamá porque es el hub logístico que nos permite estar en contacto con toda la región y fácilmente se puede contactar a CIFI, a cualquier miembro del equipo y ahí nosotros a partir de ahí empezamos a estudiar cada uno de los proyectos que se nos presentan, ¿no? Siempre y cuando entre dentro de esa filosofía de inversión que te he dicho. Ustedes van para 20 años de creado, ¿no? O sea, ya el año que viene cumplen sus 20 años. Si se quiere una entidad joven en materia financiera, ¿se podría saber cuáles ya son el monto total de colocación en materia de financiación de recursos para financiarlo
en proyectos. Y también ahí voy a copiar a Jairo en el estilo de hacer preguntas. ¿Por qué Latinoamérica? Sí. ¿Por qué no más globalizado? Ok. Bueno, empiezo por la segunda, porque Bien. así te cuento por qué nace CIFI, cómo nace, ¿no? Y me vuelvo a la época, los 90, finales de los 90, año 1998, España fue el primer país inversor en Latinoamérica y tenía una fuerte demanda de empresas y proyectos en la región y accedía y pedía a la banca española financiación para este tipo de proyectos. Entonces, un banco español toma la iniciativa de la idea de CIFI, monta un grupo accionarial basado en el grupo que os he explicado y decide lanzar CIFI como una institución financiera especializada exclusivamente en infraestructura y en Latinoamérica. Y entonces de ahí te respondo por qué solo Latinoamérica. Bueno, porque así nace. En la final de la década de los 90, iniciativa de Banca Española crea un grupo de accionistas y ese grupo de accionistas es el que lanza CIFI con ese mandato de Latinoamérica infraestructura, ¿no? Y bueno, y eso se formaliza ya en el año 2001, en el 2002 obtenemos la licencia bancaria y arrancamos con nuestro primer proyecto, que Ezequiel, casualmente, es un proyecto que se desarrolló en República Dominicana. Nuestro primer proyecto muy interesante. ¿Sabéis cuál es? El Puerto Caucedo. Inversión Ese privada. Es el primer proyecto en la historia de CIFI que lo cofinanciamos la IFC, Scotiabank, CIFI y había otro cuarto, creo. Pero ese fue el primer proyecto. Y desde ahí hemos hecho 200 proyectos. Hemos desembolsado 1.700 millones y hemos movilizado 20.000 millones de dólares en la región. Han sido 20 años muy, muy activos. Yo tengo dos preguntas más antes de que Luis Manuel entre. Mira, yo quiero saber si la actitud de ustedes es pasiva o es una actitud activa en el sentido de la colocación o del apoyo a los proyectos. Y también, si ustedes tienen entonces, si es a una parte privada que le prestan, porque veo que ustedes no le prestan al gobierno, sino a parte privada, ¿cuál es la garantía misma que ustedes exigen? Y no me dijiste el monto que han colocado. Sí, el monto que hemos colocado en todos los proyectos que hemos financiado, 1.700 millones de nuestro propio balance. ¿Ok? Uf. Eso en 200 proyectos. ¿Ok? Nosotros somos muy activos, totalmente activos. Y además entendemos la filosofía y la mentalidad del sector privado y tratamos de ser, de hecho, un partner del desarrollador y de acompañarle en todo el proceso. ¿Ok? Y cuando estructuramos la financiación de un proyecto, sí, pedimos garantías, porque al final lo que nosotros hacemos es project finance, financiamos un proyecto, pero al mismo tiempo tomamos como garantía toda la unidad económica que financiamos hasta el repago de la deuda. Obviamente, cuando ya se ha repagado la deuda, liberamos la garantía y pasa a ser propiedad del desarrollador accionista del proyecto, ¿no? Entonces, se establecen a través del mecanismo de project finance, se establecen unas reglas del juego donde nos acompañamos el desarrollador, sponsor, accionista del proyecto y el banco prestamista para que el proyecto llegue a éxito y cada uno tenga muy claras las reglas del juego, ¿no? Realmente te digo, no había oído hablar de esta entidad hasta que Roberto me la mencionó hace unas cuantas semanas. Y original, porque es una entidad realmente creada para financiar un área donde siempre el sector público ha sido el agente básico de inversor, es la parte de infraestructura. Pero últimamente, con el asunto de
de los gobiernos, falta de recursos, el aumento de la deuda externa, pues han tenido que asistirse, ¿no?, del apoyo del sector privado para desarrollar proyectos de infraestructura. Ahora, uno se pregunta, ¿y a dónde? ¿Y cuáles proyectos? Y realmente tú dices que el primer proyecto fue el puerto multimodal, muy interesante, el proyecto ha sido exitoso aquí. También veo que tienen los aeropuertos y seguramente tienen carreteras. Ahora, ¿cuáles son los tipos de proyectos que más demanda ha habido de parte del sector privado? ¿Y cuál ha sido la complicación en términos, si hay complicación de estructurar eso? Porque es un área básicamente del sector público que le cede al sector privado. Correcto. No, mira, yo creo que te voy a poner ejemplos que te van a gustar mucho porque nosotros en República Dominicana hemos estado muy activos. El primer proyecto en la historia fue el puerto multimodal Caucedo, pero hemos participado en la financiación de la pista del aeropuerto de La Romana. Esa la hizo CIFI. Hemos participado en la autopista de BTA, la que va al norte. Hemos participado o financiamos, de hecho, los estudios de cine de Indómina. ¿Ok? Grupo Vicini. Hemos financiado la línea de distribución eléctrica de CEPEM, Consorcio Energética Punta Cana Macao. Sí. Okay. Pues muy activo, muy activo. No, muy activos. Financiamos también a la empresa Aerodom, que es la empresa que gestiona los aeropuertos privados, ¿no?, de República Dominicana. Entonces, hemos tenido bastante actividad y ese es el tipo de proyectos en los que nosotros participamos, ¿no? En los últimos 3-4 años hemos notado bastante demanda del sector de energía renovable. Hay mucha inversión en energía solar, energía eólica, energía de biomasa, y este sector representa el 50% de todo lo que está financiando CIFI al día de hoy. Ha sido un sector con mucha demanda. Y fíjate, a raíz del COVID, ¿sabes qué otro sector estamos viendo con mucha demanda? Precisamente el sector de las telecomunicaciones. Todo lo que es inversión en fibra óptica, en torres de telecomunicaciones para mejorar la conectividad. Todo lo que estamos haciendo ahora en la época post-COVID está altamente relacionado con la disponibilidad y calidad de telecomunicarnos a través de Zoom, de Teams. Entonces, esa inversión en telecomunicaciones está teniendo una fuerte demanda actualmente. Nosotros, de hecho, este año en CIFI hemos financiado 4 proyectos de telecomunicaciones en la región. Y de hecho, luego si queréis os cuento más adelante, pero nosotros estamos viendo un proyecto muy interesante de fibra óptica en República Dominicana para mejorar la conectividad precisamente en el país. Vamos a darle detalle de ese punto último en el próximo segmento. Permítanos hacer una pausa, César. De acuerdo. Continuamos en Agenda Económica. Luis Manuel Piantini, Jairo Severino y un servidor Ezequiel Molina Saldo están conversando en un conversatorio interesantísimo con César Cañedo Argüelles, que es el CEO de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de la Infraestructura, CIFI, una entidad con 20 años casi de creada y sede en Washington. César, quedaste en el anterior segmento hablando de telecomunicaciones y de un proyecto de fibra óptica que están apoyando o que van a apoyar
en República Dominicana. Así es. Eso me da pie a contarte un poco bajo el esquema que estamos analizando el proyecto. Tú sabes que nosotros hemos creado, junto al Grupo Universal, el primer fondo de infraestructura en República Dominicana. Y es un fondo donde los inversores son precisamente administradoras de fondos de pensiones. Son Popular, Crecer, AFI Reservas, son los 3 inversores de este fondo. Y el mandato es financiar proyectos de infraestructura dentro de determinados sectores, entre ellos energía y entre ellos telecomunicaciones. Entonces, con el mandato de este fondo, el sector de telecomunicaciones es uno de los importantes para mejorar la conectividad del país, y hay un desarrollo de un cable de fibra óptica para precisamente ponerlo en marcha en los próximos 12 meses, y casualmente ya estamos hablando con el nuevo equipo de gobierno de APPs para que sea uno de los primeros proyectos bajo la ley de asociación público-privada. Entonces, creo que es una magnífica oportunidad el dinamismo y el empuje que le está, lo comentabas tú antes, con Sigmund, en la iniciativa de APPs, y bajo ese marco regulatorio estamos viendo ese proyecto concretamente. Pero eso me abre a mí una pregunta antes de que mi colega hagan las de ellos. Ustedes entonces los proyectos no lo financian o apoyan en un 100%. Siempre tiene que haber, aparte de CIFI, otra entidad u otro agente interventor. Y segundo, ¿podríamos nosotros entonces entender que los fondos de pensiones de República Dominicana ya estarían ya incursionando en ese tipo de inversión? Y si eso ayudaría a garantizar que esos fondos de pensiones sean bien usados en obras de infraestructura pública. Ok, bueno, me has hecho varias preguntas, pero la primera es, CIFI puede financiar el 100% de un proyecto, pero depende del tamaño, depende de lo grande que sea. Okay. Nosotros de nuestro balance financiamos hasta 20 millones de dólares por proyecto, ¿ok? Y el resto, lo que se llama en el argot financiero, lo sindicamos, es decir, traemos otros bancos para cerrar la financiación, ¿ok? Eso en cuanto a la primera pregunta. Y luego, en cuanto al tema de los fondos de pensión, bueno, vamos a ver, si un fondo de pensión quiere invertir bien en infraestructura, como no es lo que ellos realmente hacen, tiene que ir de la mano de alguien que conozca bien el sector, de un gestor especializado, con experiencia probada muy importante, contrastada, y que le permita saber dónde va a invertir, porque es una inversión a 15, 20 años que debe tener su rentabilidad y obviamente tiene que estar bien gestionado, identificar los riesgos, mitigados. Por eso, el consorcio que hemos creado, Grupo Universal, grupo 50 años, trayectoria aprobada, y CIFI, 20 años, especialista en financiación de proyectos, es un socio ideal para llevar de la mano a los fondos de inversiones a invertir en este tipo de proyectos. Entonces, el gestor es fundamental, si no, corres el riesgo de que los fondos de pensiones se metan directamente a analizar proyectos sin tener el expertise, y ahí es donde luego puede haber problema, ¿no? Bien, dos aspectos. Primero, si ustedes han desarrollado o son tan activos así en otras partes de América, hay que ver qué tipo de proyectos han desarrollado en otra parte de América. Y la otra pregunta que la tenía pendiente del segmento anterior es con el riesgo que se asume. Ustedes analizan riesgo cuando están apoyando un proyecto y como la mayoría de los proyectos que ha descrito son proyectos de mucha seguridad, de alta rentabilidad, de retorno, suponemos que es una tasa de interés bastante competitiva, que no me sé, que a mí, como inversión, como persona que está buscando el dinero, sea realmente competitivo irme a CIFI. Claro. Mira, la experiencia de CIFI en la región básicamente se extiende a todos los países latinoamericanos y parte del Caribe.
Nosotros hemos financiado proyectos en todos lados, 200, pues fíjate, desde... Sí, claro. Bueno, República Dominicana es de los países donde más hemos hecho, pero vamos, Chile, Perú, Colombia, Nicaragua, Salvador, Costa Rica, Brasil, Argentina, prácticamente toda la región. En cuanto a lo que es riesgo-rentabilidad, sí, nosotros cuando analizamos un proyecto identificamos los riesgos, los mitigamos, los que no son mitigables, vemos si podemos convivir con ellos y al final echamos un rating, calculamos un rating que nos da la calificación de riesgo de ese proyecto. ¿Okay? Y en base a la calificación de riesgo de ese proyecto, nosotros cargamos una tasa de interés. ¿Competitiva? Sí, somos un jugador del mercado, por lo cual tenemos que competir con el mercado. A veces lo que te da más o menos tasa va muy ligado al plazo de la financiación. Cuanto más largo sea el plazo, pues más cara es la financiación. Nosotros financiamos proyectos a 15, 17, 20 años. Entonces eso hace que la financiación sea un poco más cara, pero al mismo tiempo muy adaptable al cash flow de ese proyecto que necesita 15 años. Porque si le das una financiación a 5 años, no repagas. Caucedo, por ejemplo, necesitaba 10, 12 años para repagar el préstamo inicial, ¿no? Y si la banca le da 5, pues puede darle 5 años, pero está corriendo un riesgo en el año 5 de cómo se va a pagar ese préstamo. Entonces, al final, infraestructura requiere largo plazo, ¿no? Y el fondo, por ejemplo, que os contaba, que maneja AFI Universal y CIFI, financia operaciones hasta 20 años, ¿no? Y busca un retorno por encima de 200 puntos básicos del riesgo soberano, ¿no? Entonces, eso te da una indicación de lo que supone en cuanto a rentabilidad para el inversor, ¿no? Ahora bien, y tú has dicho algo importante, son proyectos seguros. Son proyectos no solo seguros, sino que además tienen que pasar por un proceso de rating de una de las agencias de rating independientes y tiene que tener grado de inversión para que el fondo pueda invertir deuda en ese proyecto. O sea que sí, son proyectos sólidos en el sentido de que los fundamentals del mercado están ahí, que la experiencia del sponsor está ahí, que el marco regulatorio lo ampara, que, en fin, tiene una serie de componentes y al final te sale una calificación de riesgo y tiene que ser calificación de riesgo, grado de inversión para que el fondo pueda financiar ese proyecto. Entonces son seguros. Que se entienda, calificación A. Totalmente. Así Totalmente. es. Ustedes solamente financian, ustedes no coinvierten. Exacto. Nosotros solo financiamos deuda, pero no ponemos capital en los proyectos. No ponemos equity ni coinvertimos con el desarrollador. Solamente deuda. Ahora, esa deuda puede ser lo que se llama deuda senior, puede ser deuda subordinada, que es una deuda que está entre la deuda senior y el capital, pero puede ser muchos tipos de deuda, pero siempre deuda, no equity. He visto que ustedes financian turismo. Eso quiere decir infraestructura turística. Por ejemplo, ahora Bahía de las Águilas, que no tiene absolutamente nada ahí, pero tiene un potencial enorme. O sea, necesita una infraestructura básica, acueducto, electrificación, lotificación, calles, una serie de infraestructura para cualquier inversionista. O sea, ustedes pueden financiar el desarrollo de esa infraestructura. Nosotros financiamos proyectos de infraestructura turística. Exacto. Podemos financiar el desarrollo de un hotel, podemos hotel también. También podemos hacer. Eso es parte de lo que nosotros llamamos infraestructura social, donde ahí entra turismo, educación, salud, sobre todo en aquellos países donde el turismo es una parte importante del Producto Interior Bruto y de la competitividad de ese país. O sea, nosotros al final definimos, y volviendo a nuestra filosofía de inversión responsable, de gran impacto, la columna vertebral de un buen proyecto de infraestructura es clave en materia de competitividad, productividad del país y bienestar. Entonces, en el sentido de que un proyecto turístico
tenga esa componente de impacto, de bienestar social para el país, de una inversión responsable, nosotros financiamos ese proyecto. Sí. Hace un tiempo atrás, un gobierno centroamericano nos pidió una recomendación sobre una empresa que le pudiera ayudar a estructurar una línea de ferrocarril. Te quiero decir que nosotros tenemos contacto en toda parte del mundo, trabajamos con muchas multilaterales, pero en Latinoamérica solamente hay una empresa o ONG o multilateral, como tú lo quieras decir, que tiene el cerebro para estructurar transacciones de infraestructura, y ese es CIFI. El capital humano que maneja César no lo tiene, en mi humilde opinión, ni siquiera el BID, ¿verdad? Tal vez el Banco Mundial, pero diluido. Pero la capacidad de pensamiento y de estructuración, entonces ellos pueden estructurar, y además de eso, por ejemplo, en el caso de Norfund, que es accionista en CIFI, Norfund pone capital en proyectos de energías renovables. Entonces, cuando CIFI actúa como estructurador, está garantizado que se hace el proyecto porque lo hacen correctamente y tienen el fondeo disponible, porque tienen la reputación que cuando ellos le presentan un proyecto a una multilateral o al mercado, ha pasado por 500 filtros, como dijo César. Qué bueno, Roberto, que levantes ese punto, porque así es, exacto. Y qué bueno que lo hayas aclarado, porque a la pregunta de Luis Manuel, CIFI no pone equity, pero sí tenemos accionistas como Norfund, como FinFund, que sí ponen equity en proyectos. Entonces, cuando viene alguien a CIFI y busca deuda y quiere que le busquemos también equity, nosotros a veces también podemos traer el equity no de CIFI, sino de nuestro network. Y ahí es donde entra Norfund y FinFund. Exacto. Tú hablaste en principio, dijiste que ustedes acompañan a los proyectos, por así decirlo, desde inicio, desde que comienza a plantearse el proyecto hasta que cumplen con el compromiso de pago. Y también hablaste un poco de la parte de que buscan la forma de que haya una seguridad jurídica. Eso significa entonces que CIFI revisa bien los contratos que tienen las personas que acuden a ustedes para fines de financiamiento. Me explico. Si hay Puerto Caucedo o Aerodón, cuando acudieron a ustedes, tienen que haber hecho primero un contrato o tener casi listo un contrato con el gobierno dominicano. Ustedes ese contrato que firman esas empresas, lo revisan, le asesoran a esas empresas y chequean cualquier punto básico que tengan que salvarse. Ezequiel, es fundamental, exacto. Esa parte es fundamental. Y esa expertise, como decía Roberto, es una de las claves de CIFI. Nosotros analizamos, somos expertos en Project Finance y entonces analizamos todos los documentos contractuales que componen un proyecto, desde el contrato de concesión, desde los permisos otorgados al cliente, incluso a veces nos vamos siempre a las bases de licitación para ver cómo se ha licitado ese proyecto, si ha habido competencia en esa licitación, en base a qué se ha adjudicado esa licitación a esa empresa. Vemos el contrato de concesión, cláusulas de terminación, forma de pago, fórmula de cómo se calcula el pago al concesionario. En un contrato de construcción vemos absolutamente todas las cláusulas. Es parte fundamental porque ese andamiaje legal es el que te va a garantizar que esa convivencia durante 15 años entre inversor y prestamista y se desarrolla de una forma acorde a los contratos y no hay sorpresas. Y que si por alguna razón el proyecto sale mal, no sale como se esperaba, que estén bien definidos los mecanismos legales en los contratos para buscar soluciones, ¿no? Y esa parte es muy importante. De hecho, nosotros
tratamos de traer los mejores estándares internacionales en ese tipo de contratos a cualquier proyecto que financiamos. Y por eso los fondos de pensiones que son accionistas de este fondo contrataron a AFI Universal y a CIFI porque CIFI trae esa experiencia de haber trabajado 15 años en Washington de la mano de los mejores despachos de abogados en Project Finance con cláusulas de estándares internacionales y tratamos de aplicar en la medida en que podemos esas mejores prácticas en todos los contratos. Pero es muy importante para el éxito de un proyecto revisar todo el andamiaje legal y regulatorio. Perdón, antes de irnos a la pausa, Ezequiel, Sí. el fondo ya con el fondo de pensiones aquí ya los que están participando, ¿eso está estructurado ya está conformado, ya Sí. se sabe que va a iniciar, nos dijiste, con el proyecto de fibra? Explícanos un poquito, por favor, si ya está realmente ya elaborado. El fondo está cerrado, el fondo ya está constituido. De hecho, ya están incluso las aportaciones de capital de los inversores. Si esta entrevista la tuviéramos en un mes, incluso os daría la primicia de los 2 primeros proyectos que vamos a financiar. Lo que pasa es que todavía no puedo porque estamos en la fase final. Pero en un mes el fondo ya va a tener 2 inversiones importantes y la del cable de fibra óptica sería la tercera que estamos estudiando y analizando ya para el año que viene. Pero sí, es un proyecto cerrado, es un proyecto real. Llevamos trabajando ya 7 meses en 2 proyectos y la expectativa es que antes de fin de año esos 2 proyectos ya estén firmados y el fondo sea un inversor en la deuda de esos 2 proyectos. Bueno, César, pero tú entonces acabas de fijar una intervención tuya en el programa de diciembre, donde grabaremos el 18, ¿no? Oye, porque tú mismo lo has fijado, ¿no? Encantado, así nos felicitamos la Navidad con esta buena noticia. Vamos a la pausa y volvemos en un minuto. Sí. Ok. Bien, continuamos con el programa Agenda Económica. Está con nosotros César Cañedo Argüello, CEO de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de la Infraestructura. César, yo no le he dado mucha cosa a Luis Manuel esta vez, pero que me disculpe Luis Manuel. Mira, tú has hablado mucho de América Latina. Sin embargo, recuerden que lamentablemente las regiones tienen, si se quiere, desigualdades por cualquier cosa de sus recursos son diferentes. Los países latinoamericanos de una u otra manera son más ricos en materia de poder económico que los países centroamericanos. ¿Tiene el CIFI alguna preferencia o algún objetivo para, si se quiere, que salgan más beneficiados los países centroamericanos que los latinoamericanos o los suramericanos? No, en ese sentido nosotros vemos toda la región por igual, en el sentido de que no escogemos países por un mandato de desarrollo, sino tenemos políticas, eso sí, de máxima exposición por país, de tal forma que nosotros también cuidamos nuestra exposición para que esté bien diversificada sectorial y geográficamente. Entonces, es cierto, hay países, los países de la región andina están más expuestos a la volatilidad de los commodities porque son economías más enfocadas a la exportación. La región centroamericana está más ligada a la economía norteamericana. Brasil es otro mundo, México otro distinto, pero al final nosotros lo que buscamos es estar en toda la región, pero bien diversificados como un mitigante de riesgo para la propia CIFI, ¿no? Ahora, César, pero hay condiciones, hay situaciones, por ejemplo, política de inestabilidad en algunos países que supongo que esos tienen algún
algún tips, alguna mark, ahí Sí. la tienen. No, totalmente buena pregunta. Y de hecho, esa exposición máxima que nosotros tenemos por país está ligada a la calificación de riesgo de cada país. Por ejemplo, Chile, nosotros podemos invertir más dinero que en un país como Honduras, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de la calificación de riesgo de cada país, nosotros podemos ser más expansivos y liberales en la cantidad de dinero que invertimos en ese país. Y luego también hay países que ponemos una X porque la calificación de riesgo o el clima político no acompañan o no nos da ningún grado de seguridad jurídica para poder nosotros invertir. Es el caso, por ejemplo, de Venezuela. Nosotros en Venezuela no hemos financiado ningún proyecto y no tenemos ninguna intención de financiar ningún proyecto por ahora, ¿no? Entonces, sí, obviamente la calificación de riesgo de cada país tiene un impacto en cuánto dinero podemos invertir. César, por si acaso el tiempo que ya es corto en el último segmento se nos viene encima, yo te quiero hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son los planes futuros de CIFI? Corresponde porque tú eres el CEO. Y la segunda es, ¿por qué para un profesional de tu nivel no podemos desaprovechar preguntarte, ¿qué piensa César de la recuperación económica de América Latina y el mundo con este asunto de la pandemia? Ok, mira, el plan de futuro de CIFI es seguir siendo un jugador líder en el financiamiento de proyectos de infraestructura en toda la región y ser el puente entre los inversores institucionales y las infraestructuras. ¿Y el por qué? Y vuelvo al ejemplo del Fondo Dominicano de Infraestructura. Es una oportunidad buenísima tanto para el inversor como para el país que los fondos de pensiones inviertan en proyectos de infraestructura por dos razones. Primero, porque les da una herramienta de diversificación en su inversión. No tienen que invertir siempre en letras del gobierno, pueden invertir en algo distinto. Así diversifican sus inversiones. Entonces, los proyectos de infraestructura es un ejemplo muy bueno para esa diversificación. Segundo, la rentabilidad con la seguridad de los proyectos garantiza que los fondos de los pensionistas están bien invertidos. Y lo más importante, que estás invirtiendo en el tejido empresarial e industrial de tu propio país, con lo cual estás ayudando a desarrollar tu país. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en telecomunicaciones, energía limpia, infraestructura portuaria. Y vuelvo a lo de antes, infraestructura es la columna vertebral en materia de competitividad para un país, de productividad y bienestar. Con lo cual, la labor de los fondos de pensiones invirtiendo en infraestructura es un no-brainer, como decimos nosotros. Y es un modelo que se ha desarrollado ya en Australia, en Canadá, Reino Unido, y es un buen matrimonio. ¿Okay? Respecto a la pandemia, la verdad es que en fin, es una desgracia, ¿no? Y por poner un poco en perspectiva todo, Latinoamérica estaba en el epicentro de la pandemia en junio. O sea, Latinoamérica tenía la mitad del número de fallecidos a nivel mundial. Entonces, de hecho, el segundo trimestre Latinoamérica se contrajo un 14%. ¿Okay? Y por poner en perspectiva esto, la previsión de terminar el 2020, del Producto Interior Bruto del 2020, va a ser igual que el Producto Interior Bruto del 2010. ¿Eso qué significa? Que hemos perdido 10 años de crecimiento. Antes se hablaba en los 80 de esa década perdida y ahora se vuelve a hablar de otra década perdida. Entonces, es una desgracia en ese sentido, porque eso va a traer más desigualdad, más pobreza, más desempleo. Recuperación. Bueno, pues la recuperación se prevé lenta, desgraciadamente, y ya se habla de que este año la región se va a contraer un 10%, que el año que viene posiblemente haya crecimiento moderado, posiblemente desigual dependiendo de los países,
pero que puede tomar entre 2 y 3 años la recuperación. Esa recuperación va a ser muy desigual. De nuevo, por poner casos prácticos, Perú se ha contraído un 27% durante la pandemia, México un 10%, Brasil un 5%. Entonces, va a depender mucho de la capacidad fiscal de cada país, del dinamismo empresarial de cada país y de la participación del sector privado en inversión. Infraestructura es un ejemplo muy claro de cómo puede ser un motor de dinamismo, y para invertir en infraestructura y que el sector privado invierta en infraestructura necesitas mecanismos, marco regulatorio como el que República Dominicana está promoviendo ahora, como es la ley de APPs. Entonces eso va a ser muy importante a crear ese dinamismo en los próximos 2-3 años, porque va a tardar. Hay que ser pacientes porque la recuperación va a ser lenta. Y obviamente tenemos el fantasma de esa segunda oleada, ¿no? Fíjate, Europa, como ya está metido en una segunda oleada, todavía nosotros estamos saliendo de la primera. Espero que esa segunda oleada no pegue aquí o no pegue fuerte, pero con ese nubarrón encima que todavía está por ver, ¿no? Ahora con la noticia de Pfizer y la vacuna, pues es una nota de esperanza importante, ¿no? Pero aún así, creo que es importante resaltar 10 años de Producto Interior Bruto. Eso va a tomar 2-3 años de recuperación. Yo he escuchado bastante y ya hablé mucho durante 47 años. Y este tema es interesante y ustedes han hecho unas preguntas. Yo estaba aquí como orientador por si tú te desviabas de algo, ¿no? Sí, pero déjeme hacer una pregunta entonces, porque déjeme hacer una pregunta. Dale la pregunta, Jairo. Déjame hacer una pregunta, don Piantini, entonces. El asunto está en que, si bien es cierto que ustedes no financian proyectos del Estado, sino proyectos del sector privado, el Estado es un jugador importante para la recuperación en un momento de crisis. Eso lo entiende todo el mundo. Pero no hay excepciones. Ustedes no tienen una forma de entrar a algún tipo de proyectos, aunque sea vía un jugador privado local en algunos países donde se pueda, por ejemplo, porque sabemos que en un momento de crisis el Estado es el que tiene que motorizar la economía a través de la infraestructura, pero el sector privado tampoco quiere entrar en una situación de crisis porque tampoco tiene garantía de que pueda o no tener éxito la recuperación. Pero no sé, Piantini creo que sabe a lo que me estoy refiriendo. O sea, no es fácil recuperarse. Él podrá saber, pero la política de CIFI la va a decir. César, que sí, no, pero sabemos la importancia que tiene el Estado para recuperarnos, para recuperación de un problema de crisis económica, en este caso peor, que no depende básicamente de nadie en particular. Es un fenómeno global. Pero CIFI lo que no hace es la conexión directa con el Estado, pero sí empresas que tienen inversiones o contratos con el Estado que tienen que hacer, ellos sí lo intervienen automáticamente. O sea, hemos visto, o sea, algo interesante esta institución, ¿eh? Y sí, vemos que en República Dominicana se ha beneficiado bastante. Bueno, Julio, apúntate ahí que César Cañedo prácticamente se apuntó para participar en un programa en diciembre. Sería el 12, el 11 o el 18. Bueno, señores, despedirlo en contumacia. Despedirlo en contumacia. Sí, Luis Manuel, Jairon, Roberto y a César, que muchas gracias por la participación. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima entrega.